¿verdad?, de avances científicos en banano. La siguiente exposición va a ser realizada por el doctor Freddy McDama. El título de la conferencia es Tiempos de pandemia, problemas de resistencia y nuevas regulaciones frente al uso de fungicidas en banano. El doctor Freddy McDama obtuvo su PhD en fitopatología y agricultura internacional en el 2017 de la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos. Actualmente es profesor de la SPOL e investigador del Departamento de Fitopatología y Microbiología del Centro de Biotecnología, CIBE, del SPOL. Dirige el programa de investigación en banano y la iniciativa clínica de plantas de la misma institución. Su investigación se enfoca en estrategias de manejo de enfermedades de plantas para una agricultura sostenible, a través de métodos tradicionales y modernos. Su trabajo se enfoca en enfermedades emergentes de mosáceas, incluyendo la fusariosis del banano y la enfermedad del moco del plátano. Actualmente es miembro activo de la Asociación Fitopatológica de los Estados Unidos, APS, es miembro de la red BioAlicitec y de la Red Internacional de Bionanotecnología. También es miembro de la Fuerza de Tarea Nacional para la Prevención de Fusario Raza 4 Tropical Ecuador. Freddy, bienvenido. La presentación tiene una duración de 25 minutos, de ahí se procede por 5 minutos a una sesión de preguntas y respuestas. Les indicamos también a todos los asistentes que pueden realizar sus preguntas en las vías disponibles de la sección de preguntas y respuestas, de donde pueden ver las videoconferencias. Muchas gracias. Adelante, Freddy. No se escucha, Freddy. No se escucha tu audio. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí te escuchamos. Okay. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve la presentación. Ok. Bueno, primero gracias por la invitación. Quisiera agradecer al comité organizador por esta oportunidad. Y quisiera compartir el tema de hoy, dado el contexto que estamos viviendo. El tema que quisiera compartir con ustedes se relaciona en el contexto de esta pandemia, pero es un llamado a la reflexión sobre las cosas que no debemos volver a realizar, los errores que se han cometido. Pero quiero que se lleven con ustedes las lecciones aprendidas para hacer frente a una nueva problemática que es el Fusarium Raza 4 tropical. Creo que es imperativo definir este término, que es una pandemia, porque va a ser el contexto en el cual nosotros vamos a conversar. Bueno, una pandemia en realidad es un brote epidémico que afecta a regiones geográficas extensas. Tal es el caso que estamos viviendo una. SARS-CoV-2 es el nuevo coronavirus declarado por la Organización Mundial de la Salud como el agente causal de la COVID-19. Hasta la fecha, esta pandemia ha causado más de 1 millón de muertes y lastimosamente los contagios siguen en aumento, confirmados hasta la fecha más de 35 millones. Y creo que es de conocimiento de todos que esta pandemia ha causado una devastación tremenda en la salud de los miembros de cada población, de los países afectados, pero también en las economías de cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos a Fusarium oxysporum forma especial cubense, que es nuestro sujeto de estudio. En los años 50, la raza 1 de este patógeno ya causó una pandemia. Acabó con el Gros Michel, una de las variedades que nosotros exportamos, y muchos países también. Y en la actualidad existe una nueva raza por un genotipo del mismo hongo que se está dispersando, que es la conocida raza 4 tropical. En la actualidad, Fusarium raza 4 tropical está dispersado en más de 21 países en el mundo y está causando devastación. Recientemente se reportó en Colombia en el 2019, considerándose como la primera incursión en el continente americano. Ahora, ¿por qué comparar un virus con un hongo? Ciertamente existen diferencias biológicas, aparte de los hospederos a los cuales afectan. Pero quiero resaltar las similitudes que existen entre ellos para aprender de esta situación, de lo que hemos vivido.
Quiero mencionar algunos puntos. Por ejemplo, ambos son agentes infecciosos, tienen un hospedero susceptible. La transmisión se da por estructuras no visibles, es decir, son microscópicas. Ambos patógenos son de fácil dispersión, principalmente por superficies contaminadas. Para el caso de Fusarium se da por herramientas contaminadas, suelo contaminado, agua contaminada, entre otros. No hay cura para ambos. En el caso del coronavirus, se está trabajando en la búsqueda de una vacuna y en el caso de Fusarium, los esfuerzos continúan para buscar una variedad resistente que permita dar una solución. Algo muy interesante son los tiempos de incubación, prolongados en ambos casos, más en Fusarium que en coronavirus. Sabemos que el tiempo de incubación, es decir, el tiempo que debe pasar para que se expresen los síntomas, es variable y puede llegar hasta 14 días. Y en Fusarium incluso hemos reportado casos, o se ha escuchado casos, que una vez que la planta se infecta en campo puede tomar incluso 5 o 6 meses para que se exprese esa enfermedad. Y existe también el antecedente del hospedero. Por ejemplo, la infección se puede ver favorecida en el caso del coronavirus, si existen comorbilidades en el hospedero y en el caso de Fusarium, si la planta está sometida a nivel de estrés. A continuación quiero detallarles algunos errores. Por supuesto, es un análisis crítico y una visión personal. Quizás no del agrado de muchos, pero creo que es necesario de todos. Aprendemos de nuestros errores y en esta presentación les invito a que tomamos dos posiciones. Una puede ser, mostramos una falsa realidad y volvemos a fallar, o aprendemos de nuestra realidad para mejorar. Con esto quiero mencionarles el primer error que se cometió en el manejo de esta pandemia, la negación, creer que nunca nos pasará. Y esto fue evidente con la respuesta, digamos, algo tibia de nuestras autoridades, al pensar de que estábamos en control, a pesar de la evidencia que existía, viendo cómo este patógeno se dispersaba con tanta facilidad, ¿verdad? No se tomaron las medidas necesarias para evitar que ingrese a nuestro país. Y por supuesto, hubo información de mano, que como siempre la desinformación está disponible. Muchos creían que en realidad no era una amenaza, un virus está lejos, no nos llegará, solo una gripe, no es contagioso, podemos detectarlo a tiempo. Bueno, eso fue el primer error. Lo mismo pasa en el caso de Fusarium. Y esta posición que tomemos, si lo llevamos al ámbito agrícola, puede tornarse igualmente devastadora. Este es un ejemplo que quiero compartir en el caso de Mozambique, cuando una finca en el 2013 se recibió un reporte científico de la incursión del patógeno y se sugirió a los administradores tomar medidas. En el 2014 el gerente general mencionaba que había cosas más importantes y ya vemos que en el 2015 se mencionaba de que no era ciencia manejar esta enfermedad. El resultado fue lo que ustedes ven, una finca completamente devastada. Si bien es cierto, hemos visto cómo en el caso de coronavirus los casos crecen exponencialmente y se evidencian de manera muy rápida. Quizás en el caso de Fusarium no sea de la misma forma, pero no implica que la dispersión pueda comportarse epidemiológicamente hablando muy similar. Este es el mismo caso en Mozambique, cuando el patógeno ingresó a una finca, a diferentes fincas, y fue cuestión de años cuando el número de plantas afectadas pasó de muy pocas a millones. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque es un patógeno que una vez infecta el suelo es difícil de erradicar. Entonces, la lección que nos deja esto es que debemos invertir tiempo y recursos en prevención antes que la situación se salga de control. Y aquí me gustaría felicitar esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno ecuatoriano, por ejemplo, los simulacros que lleva a cabo nuestra agencia de regulación. El segundo error es no reportar, creer que ocultar el problema es la solución. Y lo vivimos muy tangiblemente cuando luego de que se sospechaba de un primer caso, por ejemplo, tomó 15 días para tener un diagnóstico certero sobre la incursión de este coronavirus. Y luego con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que en realidad el caso que se creía fue el cero, no lo era. Entonces, esto puede tener un impacto significativo si también lo miramos con un escenario agrícola, para el caso de Fusarium. Las consecuencias de no reportar. Y este es un mensaje directo para los productores, exportadores y todos los involucrados en la cadena. El ver una planta con síntomas sospechosos es mejor reportarlo.
No creer porque se corta una planta o cualquier medida que el vecino nos comunicó que pueda servir, va a mantener el patógeno controlado. De hecho, sabemos que para controlar este hongo, para tomar medidas de contención, se debe trabajar coordinadamente y de manera conjunta. Caso contrario, vamos a observar lo que ustedes ven en esas fotografías. En Mozambique, fincas infectadas comenzaron con focos específicos y eventualmente la finca se afectó completamente. Y esto nos lleva a una segunda lección. Un reporte eficaz y oportuno genera confianza y mejora la toma de decisiones. ¿Y por qué acoto aquí el tema de confianza? Porque estamos en una situación donde la población, ¿verdad?, está esperando pues, o en expectativa de las decisiones que se tomen por parte de nuestras autoridades. Y a veces el no comunicar oportunamente puede generar una desconfianza y cuando se quiera ejercer el cumplir ciertas medidas, no las van a escuchar. En el caso nuestro, todas las actividades de prevención, de concientización están dando su fruto. Y cada vez la población o los productores reportan casos sospechosos, en este caso, que no son fusarios obviamente, por otras cuestiones, por ejemplo, plantas muertas por glifosato que se asemeja a la sintomatología fusario, pero nos ayuda a dar seguimiento y comprobar de que esas actividades están funcionando. El error número 3 son los tiempos de respuestas. Y esto se relaciona a que no se prevé el comportamiento de la población. Y la pregunta base o elemental que debemos hacernos todo es, después del primer caso, ¿qué sucede o qué puede pasar? Nosotros vimos cómo luego de que se reportó el coronavirus hubo un volcamiento de la población, no solo por lo que estaba sucediendo, las víctimas, que era tan tangible, ¿verdad?, sino la preocupación de haberse contagiado por haber estado en contacto con personas que reportaron ser positivos. Y obviamente hubo un impacto en la respuesta porque no tuvimos la disponibilidad de equipos reactivos, personal capacitado, personas que tomen las muestras, elementos de bioseguridad, los tiempos de respuesta, el acceso a resultados, incluso los costos de análisis, que lastimosamente se volcaron a precios exorbitantes donde no todos podían acceder a ellos. Solo un dato interesante, en la actualidad, a fecha de 4 de septiembre, existe todavía el 16% de muestras rezagadas para coronavirus. Y esto es algo que no podemos repetir. En esta temática en particular se han realizado muchos esfuerzos colaborativos liderados por Agrocalidad, que es nuestra agencia de regulación, para tratar de homologar las tecnologías de detección y este esfuerzo ha conllevado a que 3 instituciones, incluidas SPOL e INIAP, se unan para brindar este servicio de diagnóstico. En la actualidad tenemos una capacidad de analizar 1.300 muestras por mes. Y estos esfuerzos han incluido testear esta metodología con backgrounds de banano, con ADN de banano, en todas las condiciones, precautelando de que sea reproducible y confiable. Existe el personal capacitado y la disponibilidad de equipos. Es más, tenemos un flujograma para tomar decisiones y evitar falsos positivos. Sé que en algunos otros lados se ha mencionado la necesidad de crear un centro de diagnóstico internacional, justamente para precautelar lo que les digo. Pero yo creo que no es necesario porque en cada país existen elementos capacitados que pueden dar respuesta. Yo más bien enfatizo en que se debe mejorar o capacitar o incluso adecuar las instalaciones para dar respuestas a este tipo de eventos. Sin embargo, debemos preguntarnos nuevamente, ¿estamos previendo el comportamiento de productores de banano o musáceas luego del primer brote de raza 4 tropical? Esta es una pregunta muy importante porque sabemos que existen casi 300.000 hectáreas incluyendo banano, plátano y orito y es muy seguro que suceda lo mismo que sucedió para el caso del coronavirus. Los productores se van a volcar a querer saber si están contagiados o no por fusario. Y esta frase que les comparto responde a ese comportamiento que es muy probable se dé. El miedo es la incertidumbre en busca de la seguridad. Por ello, insisto en que a pesar de los esfuerzos realizados, a pesar de las capacidades instaladas, se debe fortalecer aquellas para dar respuesta a lo que se viene, acorde a nuestra realidad.
Y quisiera compartirles una guía andina que se desarrolló por la comunidad andina en cuanto a la gama de opciones para el diagnóstico de raza 4 tropical, justamente proveyendo esas opciones para que cada país decida metodologías validadas, cuál de ellas se acopla mejor a su situación. Y con esto paso al cuarto punto, el cerco epidemiológico, subestimar el avance de la enfermedad. Una vez que el patógeno ingresa, tener un buen cerco epidemiológico nos puede garantizar contener el avance del patógeno. En la situación de coronavirus que vivimos, lastimosamente, la falta de un buen cerco contribuyó a que pasamos al pase de una fase 2 a una fase 3 en cuestión de semanas. Es decir, ya hubo un contagio comunitario. Y esto estuvo ligado, por supuesto, a la falta de personal técnico, principalmente la falta de confianza o involucramiento de personal con conocimiento, es decir, epidemiológicos que entiendan cómo se comporta la enfermedad. La ausencia de sistemas eficientes para el monitoreo de casos, falta de test diagnósticos, registros unificados, información clara y protocolos de reinserción. Para el caso de Fusarium, debemos estar claros que es imprescindible tener un protocolo para el seguimiento y monitoreo. En el caso de una incursión, debemos ser capaces de conocer cómo fue esa ruta de ingreso y saber cómo ha sido posiblemente su dispersión dentro de nuestro territorio. Para ello existen diversas actividades o medidas que se pueden tomar haciendo uso de cuestionarios, identificar los sitios productivos con mayor riesgo y de prioridad para monitoreo. Incluso identificar aquellos sitios de no producción, pero que representan un riesgo de dispersión. En pocas palabras, debemos rastrear, testear, aislar y en el caso de encontrarlo, contenerlo. Para hacer esto de aquí, debemos ser conscientes de que el personal que muestrea debe conocer la enfermedad, el ciclo de la enfermedad, para que sus esfuerzos vayan direccionados, ¿verdad?, a todas estas actividades que puedan permitir que el patógeno se disperse, sea supervisando el lavado de maquinarias, herramientas de trabajo, puestos de acceso a cada una de las fincas, es decir, hacer un estudio de riesgo, un análisis de riesgo, sobre cuáles son las vías por las cuales el patógeno se puede dispersar más fácilmente. Por otro lado, también quiero mencionarles que a pesar, y es una realidad, de todas las medidas que se puedan implementar, el patógeno va a seguir dispersándose. Y este es un dato que comparto con ustedes basándome en la situación de Australia, a fecha del 10 de septiembre del presente. Australia es uno de los países que lidera las actividades de bioseguridad. Y desde su incursión de raza 4 en el valle de Tuli, ¿verdad?, el 10 de septiembre ya se reporta una quinta finca infectada por este genotipo, a pesar de todas las medidas, ¿verdad?, que han sido implementadas a partir desde el 2015. Y esto nos da un mensaje claro. El patógeno se va a seguir dispersando. Ahora, en Australia tienen un sistema de producción muy diferente a la de nosotros, lo cual es una alerta que nos dice que tenemos que tener la bioseguridad muy bien desarrollada si no queremos que el patógeno se disperse. Recientemente, con la incursión del patógeno en Colombia, pudimos ver la respuesta de un país vecino. Luego de la incursión, Colombia se ha volcado a la contención, que es la segunda fase dentro de una curva de invasión del patógeno en cualquier territorio. Nosotros estamos en la fase de alerta, es decir, el patógeno no está presente. Y debemos hacer todo lo posible para evitar que ingrese. La prevención es nuestra mejor arma. Y en el caso que se dé, como lo ha hecho en Colombia, debemos evitar pasar de esta fase de emergencia a una fase de resiliencia, donde ya nuestra mirada tiene que ser para un manejo. Afortunadamente, los esfuerzos que se están realizando en Colombia son muy buenos y el patógeno está contenido. Solo ha habido pequeños brotes. Lo que se tiene que evitar es que haya un incremento significativo de esos brotes que pueda afectar a los países vecinos. Y esto nos lleva a una siguiente lección. Mejor Fusarium en mano que cientos infectando. En caso de incursión, la contención no debe escatimar esfuerzos. Es decir, es nuestra segunda oportunidad para evitar que este patógeno cuarentenario se disperse. Como mencionaba,
las actividades relacionadas al monitoreo deben estar acompañadas con un conocimiento sólido de cómo se puede reconocer esta enfermedad. En SPOL hemos desarrollado una guía de diagnóstico, una guía de reconocimiento de síntomas, que por cierto facilito el link de descarga porque es gratuito para que las personas interesadas puedan observar cómo luce una planta sintomática y puedan oportunamente reportar a las autoridades competentes. El quinto punto que quiero resaltar es el manejo de datos. Generar y publicar información errónea. Como el gráfico que ustedes pueden observar ahí, que refleja el número de víctimas por coronavirus, la M refleja el trabajo muy mal hecho que hicimos durante la pandemia, a comparación de otros países que llevan una tendencia como se debería. Esto es agravante, porque genera desconfianza en la población y miedo, y es algo que no necesitamos ni deseamos. El escenario del coronavirus que se manejó estuvo lleno de incoherencias en reportes, poca disponibilidad de datos, acceso a base de datos más que todo, falta de indicadores epidemiológicos adecuados, uso de gráficos complejos y la falta de transparencia. Tenemos que tener en cuenta que el manejo de la información de manera abierta y transparente es esencial en tiempos de crisis y riesgos. Por ello, en el escenario agrícola, nosotros ya desde hace más de 2 años hemos propuesto que se cree SIMOBAN, un sistema integrado de manejo y monitoreo de banano, una plataforma tecnológica que sirva para tomar decisiones apropiadas, información valiosa disponible para todos, que desde un inicio puede servir para el manejo integrado de plagas, pero se va a utilizar para otros fines, para mejorar el cultivo y reducir los costos de producción. Inicialmente se puede diseñar esta plataforma para que toda la información concerniente al manejo de fusario en tiempo real y no en tiempo real esté disponible para los productores. Tal es el caso de tener un sistema de alerta para plagas y enfermedades emergentes. Por ejemplo, y resalto el esfuerzo que está haciendo Agrocalidad en monitorear o reconocer esas zonas de riesgos para la posible presencia o entrada de raza 4 tropical, para poner puestos de comando de control. Es información valiosa que sirve a los productores y debe estar disponible para todos. Otro ejemplo que SIMOBAN puede brindar es la de extensión y educación. Toda la información concerniente a capacitación, protocolos, medidas de bioseguridad, entre otros, debe estar en un solo sitio para que los productores tengan acceso a una información verídica y confiable. SIMOBAN puede servir en el caso de fusario para cubrir todo el abanico de opciones en cómo proceder, desde cómo prevenir, qué hacer, recomendaciones técnicas, cuándo actuar, es decir, tener un sistema de alerta, cómo proceder, me refiero a la disponibilidad de protocolos, no solo para el toma de muestras, sino para la limpieza de maquinarias agrícolas, desechos de productos sanitizantes o desinfectantes que se usan, y evaluar el cumplimiento de medidas de bioseguridad, que es muy importante, no solo concientizar a la población de que debe hacerlo, sino monitorear cada uno de esos esfuerzos para que todos los productores puedan tener a punto esas medidas de bioseguridad. Y esto nos lleva a nuestra lección número 5. Aprovechar el conocimiento colectivo para tomar mejores decisiones frente a un fenómeno desconocido. Y finalmente, el punto que quizás muchos obvian, pero ha jugado un rol bastante interesante en el manejo de esta pandemia, es la desinformación. Tomar decisiones sin fundamento técnico-científico. Y hay muchos ejemplos que se dieron en el caso del coronavirus. Resalto el caso del dióxido de cloro, ¿verdad? Una desinformación generalizada, personas que consumían de manera errónea, ¿verdad? Y causaba intoxicación. Son productos que están disponibles sin registro sanitario, es decir, no están autorizados para el consumo humano, ¿verdad? Y hubo una falta de política pública para controlar este tipo de situaciones. No debe existir injerencia política en criterios técnicos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y aquí resalto un ejemplo, un ejemplo en el caso de coronavirus y fusario. En el caso de cuando raza 4 tropical fue reportada en Colombia, muchos de los productores se volcaron a aplicar productos desinfectantes, en este caso cal,
en las entradas de las fincas. Cuando vivimos la pandemia por coronavirus, muchas personas también aplicaban cal en las carreteras. La pregunta es, uno, ¿son productos desinfectantes efectivos? Pero lo más importante, ¿estamos atacando la vía de dispersión o contagio como se debe? Es algo que tenemos que tener certeza. Y si no la hay que investigar. Producto de ello, nosotros estamos en el curso de una plataforma multipropósito de investigación para Fusario, en el cual, en un trabajo conjunto con la Universidad ESPE y PUSE, estamos evaluando la eficacia de productos desinfectantes justamente para controlar Fusario oxysporo. Y aquí les muestro un ejemplo, porque es un trabajo en curso, de que existe una gama de productos, ¿verdad? Unos no tan buenos y otros que comienzan a trabajar, y hay otros, por ejemplo, que tienen una eficacia muy alta. Y estas son las actividades que se deben realizar para poder recomendar su uso. Y esto me lleva al último punto, que es nuestra última lección: tomar decisiones basadas en evidencia comprobada y reproducible puede hacer una gran diferencia. Y para terminar mi charla, quisiera hacer una reflexión. Como les dije al inicio, depende de qué lado del espejo nos miremos. Quizás ahora podamos dar la espalda al espejo, ¿verdad? Y mirar hacia un futuro para fortalecernos y mejorar nuestra respuesta frente a una posible pandemia, esta vez en un ámbito agrícola. Teniendo en cuenta que los errores sean solo un reflejo de nuestro pasado y no volverlos a cometer. Con esto quiero agradecer a todas las instituciones y personas que han colaborado con mi investigación y estoy presto a cualquier pregunta. Gracias. Listo, Freddy, muchas gracias por tu excelente participación. Bueno, debido al tiempo tenemos solamente una pregunta, la cual es la siguiente. Debido a la necesidad del diagnóstico rápido, surge la duda. ¿Actualmente existe un protocolo de diagnóstico en campo en Ecuador? Hay un protocolo establecido para el diagnóstico. Esto lo lidera nuestra institución de regulación agrocalidad, ¿verdad? Si existe la sospecha de que hay plantas con Fusarium, hay un número al cual las personas deben llamar para ponerse en contacto con las autoridades, porque hay personal capacitado para que vaya a tomar muestras. Y esto es muy importante, porque si uno comienza a manipular esas plantas o incluso a trabajar en esas zonas, puede contribuir a que el patógeno se disperse a otras zonas y agravar el problema. Existen estos protocolos justamente para evitar eso, para que la muestra, primero, sea tomada de la mejor forma y segundo, para evitar contribuir a que el problema crezca. Bueno, Freddy, muchas gracias por tu participación. Tenemos más preguntas, pero debido al tiempo no te las podemos realizar ahora. Sin embargo, te las vamos a hacer llegar para que las puedas responder y nosotros se las socializamos a los asistentes del Congreso. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Gracias a todos.